Bien, estamos nuevamente aquí para poder hacer nuestros video tutoriales en favor de aquellos que compraron el libro Física, Exámenes de Admisión y el Método Barranca, que pretende ser una propuesta imaginativa de cómo resolver los problemas de física de una manera más sencilla, más ágil y más entendible también, que es el fondo del asunto, ¿no? Para todos aquellos que quieran comunicarse conmigo, aquí tienen el número de WhatsApp. También lo pueden hacer dejando sus comentarios aquí debajo del video, ¿no? Y haciéndole, por supuesto, dándole like y compartiendo estos trabajos que estamos haciendo con el mayor de los cariños, justamente en favor de todos aquellos que quieren aprender la física, pero que encuentran grandes dificultades en ese aprendizaje, ¿no? En este caso nosotros tenemos un tema muy importante y tal vez uno de los temas que muchos alumnos no lo llegan a comprender, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Una de ellas es el manejo vectorial. La otra razón podría ser la poca didáctica que le ponen los profesores a este tema. Y bueno, en lugar de aclarar las dudas, hace que se compliquen más aún las dudas, ¿no? Nosotros tenemos que empezar aquí hablando de dos magnitudes físicas nuevas. Cantidad de movimiento e impulso. ¿Qué cosa se entiende por cantidad de movimiento? Por cantidad de movimiento vamos a entender al producto de la masa y la velocidad de un cuerpo, ¿no? Un cuerpo tiene una masa y también tiene una velocidad. Entonces quiere decir que tiene una cantidad de movimiento. Esa cantidad de movimiento está representado por un vector que tiene la misma dirección del vector velocidad, ¿no? Ahora, si nosotros imaginamos que esta pelota va a llegar a chocar con una superficie, imagínense con una pared, y luego de la colisión va a salir en una dirección distinta, entonces nosotros tendríamos que hablar acá de una variación en la cantidad de movimiento, porque aquí habría existido una velocidad inicial y aquí ya tenemos una velocidad distinta. Entonces, ¿qué cosa encontramos aquí? Aquí encontramos un cambio en la cantidad de movimiento. Ahora vamos a graficar esto, ¿ya? Si nosotros tuviéramos que representar al vector cantidad de movimiento que corresponde a la posición inicial, nosotros tendríamos que hacer esto, ¿no? Así. Esto estaría representando la cantidad de movimiento que había inicialmente. Nótense que el vectorcito que estamos dibujando es de dirección paralela al vector velocidad inicial. Y a continuación vamos a dibujar a la cantidad de movimiento final, ¿no? O sea, a este vector le corresponde una cantidad de movimiento así. ¿De dónde salió esta cantidad de movimiento? Esta cantidad de movimiento resultó del producto de la masa por la velocidad final, así como la anterior también resultó del producto de la masa y la velocidad inicial, ¿no? Definitivamente se puede apreciar que este vectorcito, cantidad de movimiento final, tiene la misma dirección que el vector velocidad final, ¿no es cierto? Y además también se puede observar una variación, porque la cantidad de movimiento que había al principio tenía una dirección y ahora la cantidad de movimiento ya tiene otra dirección. Aparte que también sus magnitudes pueden ser distintas. Entonces hay una variación en la cantidad de movimiento. Y esa variación de la cantidad de movimiento, que nosotros podríamos representarla mediante un vector variación de la cantidad de movimiento. Este vector variación de la cantidad de movimiento sería como consecuencia de un impulso que habría recibido la pelota a la hora de la colisión. Y ese vector lo tendríamos que reemplazar aquí. ¿Qué cosa nos está diciendo esto? A ver, vamos otra vez al principio. La pelotita tenía una cantidad de movimiento, colisionando con la pared, recibiendo el impulso, y gracias a ese impulso, esa cantidad de movimiento que tenía una dirección se convierte en otra cantidad de movimiento. Vale decir, experimenta una variación en la cantidad de movimiento, gracias al
al impulso. ¿Qué cosa nos dice justamente la física? Que este vector, variación de la cantidad de movimiento, es igual al vector impulso. O sea, que el impulso ha causado una diferencia entre la cantidad de movimiento final y la cantidad de movimiento inicial. Esa variación la ha producido el impulso. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasaría si el impulso no existiese? Si no hubiese impulso, entonces la consecuencia sería, al ser cero esta cantidad, me traería como consecuencia que la cantidad de movimiento final y la cantidad de movimiento inicial tendrían que ser exactamente iguales. Y esto justamente es lo que se conoce como el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Es decir, si en un sistema de partículas, vale decir en un conjunto de partículas, no existe una fuerza externa que haga que varíe la cantidad de movimiento de ese sistema de partículas, traerá como consecuencia que la cantidad de movimiento del sistema de partículas se mantenga constante. Y este justamente es un ejemplo de eso. Vamos a ver que la cantidad de movimiento del sistema no debe cambiar bajo ninguna circunstancia porque no existe una fuerza externa al sistema que logre esa variación. Vamos a borrar esto que hemos mostrado acá para ir a nuestro problema. ¿Qué tenemos en el problema? A ver, tenemos en el problema un par de partículas. A ver, una bolita y otra bolita. ¿Ya? La primera bolita dice que tiene una masa de 4 kilogramos y la segunda tiene una masa de 2 kilogramos. ¿Ya? Estas dos están desplazándose con ciertas velocidades. La primera de ellas, dice el problema, tiene una velocidad de 2 metros por cada segundo. Y la segunda tiene una velocidad de 1 metro por cada segundo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como sistema al inicio. ¿Ya? Este es nuestro sistema al inicio. ¿Por qué al inicio? Porque a continuación se va a producir una colisión. Entonces vamos a tener nuestro sistema de la siguiente manera. Dice, si después de la colisión la bolita de menor masa, o sea esta de acá, posee una velocidad de 2 metros por segundo, entonces, ¿qué cantidad de calor se habría disipado producto de la colisión? ¿Ya? Asumimos que la otra bolita tiene una cierta velocidad que no sabemos cuál es, ¿ya? Pero que vamos a determinar a continuación, y procederíamos en primer lugar a definir nuestro sistema. Este es nuestro sistema. O sea, este es nuestro conjunto de partículas que al inicio tiene esta cantidad de movimiento. A ver, ¿cuál es la cantidad de movimiento que tenemos para nuestro sistema de partículas al inicio? Bueno, lo único que tenemos que hacer, como hace un rato lo habíamos anotado, para determinar la cantidad de movimiento, tenemos que multiplicar la masa y la velocidad. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso, en este caso, para cada una de las partículas. ¿Ya? Entonces tendríamos aquí la cantidad de movimiento para la primera partícula, vamos a llamarle A, y a la otra le vamos a llamar B. Acá tendríamos la cantidad de movimiento para la partícula A sería 4 por 2, 4 de masa y 2 de velocidad. La cantidad de movimiento para la otra partícula sería 2 de masa y 1 de velocidad. Creo que está muy fácil de distinguir cuál es la cantidad de movimiento que tiene nuestro sistema al inicio, ¿no? La cantidad de movimiento que tiene nuestro sistema al inicio sería la suma de estas dos, porque aquí tenemos
una magnitud 8 y acá tenemos una magnitud de 2. O sea, como estos dos vectores tienen la misma dirección, lo que nosotros tenemos que hacer es sumarlos. Entonces sería 8 más 2 y el resultado sería 10. Esa es la cantidad de movimiento que teníamos al inicio. Como externamente al sistema no actúan fuerzas, entonces nosotros tenemos que decir que esta cantidad de movimiento la tenemos que encontrar con la misma magnitud al otro lado. O sea, luego de un instante posterior tendrá que ser igual. Veamos, ¿qué cantidad de movimiento tenemos en la situación final? A ver, acá tenemos una cantidad de movimiento que no conocemos, lo vamos a dejar así, ¿ya? Y a continuación tenemos otra cantidad de movimiento que sí la conocemos, que se puede determinar en el producto de la masa por la velocidad. O sea, multiplicamos todo. Y aquí tendríamos que multiplicar la masa por la velocidad, ¿no? Pero nosotros ya comentamos hace un rato, al inicio, cuando hacíamos la introducción al problema, de que la cantidad de movimiento de este sistema debería conservarse. O sea, la cantidad de movimiento al final, ya no el P sub 0, o sea, el P inicial, sino el P final, tendría que ser nuevamente 10. ¿Por qué? Porque si no hay una fuerza externa al sistema que obligue a que varíe la cantidad de movimiento del sistema, nosotros tenemos que asumir que la cantidad de movimiento siempre tiene que ser la misma. Si externamente a este sistema no está actuando ninguna fuerza, entonces no tiene por qué variar la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, si acá tenemos una cantidad de movimiento de 10, acá también tiene que ser 10. Por lo tanto, entonces, concluimos que esta velocidad tiene que ser 1,5. A ver, si todo es 10 y esta parte es 4, ¿cuánto tiene que ser esto de acá? La diferencia, lo que le falta a 4 para convertirse en 10, ¿cuánto es? 6. O sea, esto de acá tiene que ser igual a 6. Y para que eso sea 6, esta velocidad tiene que ser 1,5 metros por cada segundo. Entonces, si nosotros ya tenemos la velocidad de cada una de las partículas al inicio y al final, entonces ya podemos evaluar las energías. ¿Qué cosa me están pidiendo determinar? Me están pidiendo determinar la cantidad de calor que se ha producido en este choque. Y para eso, ¿qué cosa vamos a decir? Vamos a decir, en primer lugar, que el calor es una forma de energía. ¿Y cuál es la energía que está involucrada acá? La energía que está involucrada es la energía cinética. Entonces vamos a anotar la expresión que le corresponde a la energía cinética, que dice que lo único que tenemos que hacer es sacarle la mitad de la masa y esto multiplicarlo por la velocidad elevada al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer a continuación con cada una de las partículas, ¿ya? A ver, ¿cuánto de energía tendríamos en este primer caso? A ver, ¿cuánto de energía tendríamos? A ver, le sacamos la mitad de la masa, ¿cuánto sería? 2. ¿Ya? Y lo multiplicamos por el cuadrado de la velocidad. El cuadrado de la velocidad es 4. 4 por 2, aquí tendríamos una energía cinética de 8 joules. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la mitad de la masa por el cuadrado de la velocidad. Acá igual, la mitad de la masa es 1 y el cuadrado de la velocidad es 1, entonces acá la energía cinética es igual a 1 joule. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo acá. Ya sabemos que esta velocidad tiene un valor de 1,5, ¿no? A ver, ¿cuánto es 1,5 al cuadrado? 2,25. Y habría que multiplicarlo por la mitad de la masa. Entonces sería 2,25 por 2 me daría 4,5 joules. O sea, es la energía cinética que tiene esta partícula. Ya, la energía cinética que tiene la otra partícula sería la mitad de su masa, que es 1, por el cuadrado de la velocidad. ¿Cuánto es el cuadrado de la velocidad? 4. Entonces aquí tenemos las energías. ¿Cuánto de energía entonces resulta al inicio? La energía que teníamos al inicio, la energía cinética que teníamos al inicio, tiene un valor de 9. ¿Cuánto es la energía que tenemos al final? La energía que tenemos al final tiene un valor de, a ver, sumando sería 8,5. Entonces hay una diferencia. Y esa diferencia justamente ahora es calor. O sea, en el choque que se habría producido entre las partículas A y B, se ha desprendido una cantidad de calor. O sea, la cantidad de energía que nosotros tenemos acá, 9 joules, aquí también está. Solo que no estamos viendo que esa cantidad adicional es el calor. A ver, ¿cuánto sería la cantidad de calor que se había producido? Si la energía cinética al inicio era de 9, 8 más 1, al final ya no es 9, sino
La suma me da acá 8,5. ¿Y esto de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 0,5 joules. ¿Dónde está esos 0,5 joules faltantes? Está justamente bajo la forma de calor. Por eso es que no lo estamos viendo. Se ha disipado al medio ambiente, ¿no?, la cantidad de energía de 0,5 joules. O sea, vale decir, en resumen, ¿qué es lo que hemos usado acá? Acá lo que hemos usado es el principio de conservación de la cantidad de movimiento y el principio de conservación de la energía mecánica. ¿Qué cosa dice el principio de conservación de energía de la cantidad de movimiento? Dice que la cantidad de movimiento que tenemos al inicio debe ser igual a la cantidad de movimiento que tenemos al final, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de movimiento que tenemos al inicio? Sería 8 más 2, o sea, 10. ¿Cuánto debemos tener al final? 10. Si aquí es 4, 2 por 2, entonces acá tiene que ser 6. Por lo tanto, esta velocidad es 1,5, ¿no? Como lo hemos anotado acá. Ahora, ya hemos utilizado la conservación de la cantidad de movimiento. Ahora vamos a utilizar la ley de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Había una cantidad de energía cinética, pero luego hay menos. ¿No se cumple la ley de conservación de la energía? Por supuesto que sí se cumple. Entonces, ¿cuál es la explicación? Que en el choque se ha producido una cantidad de energía que ya no es energía cinética. O sea, acá hay un faltante. ¿Por qué hay un faltante? Porque había al principio 8 más 1, 9 joules de energía cinética, pero acá ya no hay 9 joules, hay solamente 8,5. Entonces la pregunta es, ¿cuánto está faltando? 0,5 joules, medio joule. ¿Y ese medio joule dónde está? Se ha transformado de energía cinética a energía calorífica. Esa es la explicación, y eso vendría a ser justamente lo que nosotros tenemos acá como resultado del problema. Vuelvo a repetir, para terminar. En todos los problemas se cumple el principio, la ley de conservación de la cantidad de movimiento y la ley de conservación de la energía, ¿ya? Y entonces, esto es lo que nosotros hemos usado en este problema, que nos está dando justamente este resultado, ¿no? Espero que les haya parecido fácil la explicación. Por supuesto que vamos a seguir con más videos para que ustedes tengan la posibilidad de seguir aprendiendo un poco más de la física. Vamos a hacer situaciones de repente un poquito más complicadas, o tal vez también un poquito más sencillas, ¿no?, para ir matizando justamente este tan interesante campo de la física que a todos nos apasiona, ¿no? Entonces hacemos un corte para continuar con el siguiente video, que vendría a ser movimiento armónico simple, también muy bueno, yo creo que no se lo pueden perder, ¿no? Nos vemos entonces, hacemos una pausa.